Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, martes 10 de diciembre. Vamos a conversar hoy día con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, que está haciendo bastante noticia y creo yo positiva. Saludo inmediatamente. Buenas noches, Carmen Elena Rivas Landaverde, ¿no? Sí, buenas ¿Cómo noches. está? Bien, muchas gracias por invitarme a este su programa. Pues no nos conocíamos. Mire qué bueno, y ahora vamos no es primera vez a que poder me hablar. invita. Muchas gracias y esperemos que no sea la última también. Por supuesto, pues estamos hablando de una de las instituciones más importantes del país, que muchas veces no tenemos la mirada puesta en ella, pero obviamente la función que cumple es fundamental. Ha tenido históricamente muchas críticas. Creería yo que con esta nueva presidenta algo está queriendo cambiar en la Corte de Cuentas, es importante conocerlo. Vamos a saludar, antes de entrar a la temática, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a ordenarme en lo que puede ser la temática. Primero que creo que partamos por la propuesta que ustedes presentaron como Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa, que yo creería que es la reforma a la ley orgánica de la Corte de Cuentas más importante que se ha presentado y que vendría a establecer un cambio bastante radical en lo que es la Corte de Cuentas. Alguna información básica es que la Corte de Cuentas está auditando solamente el 80%, tengo entendido, de las instituciones que utilizan dinero público, pero hay un 20% de instituciones que no están por ley permitidas ser auditadas, y básicamente se refiere a que la ley establece que solo las instituciones que funcionan con un 100% de dinero público pueden ser auditadas, pero hay muchas instituciones en el país de todo tipo que tienen dinero del Estado, no en un 100%, pero que sí manejan dinero del Estado y eso no está siendo auditado. Es una de las principales cosas, digamos, que contempla esta reforma, ¿es correcto? Sí, precisamente lo que queremos buscar con esta reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas es hacer un cambio radical en cómo se ha administrado hasta la fecha la Corte de Cuentas. Queremos hacer una Corte de Cuentas eficiente y transparente. Para ello hemos pretendido modernizar los 2 procesos misionales que realiza la Corte de Cuentas, lo que es la auditoría y el juicio de cuentas. Empezando por la auditoría, que es importantísimo, queremos ampliar justamente ese marco de acción. En ese sentido, como usted bien lo decía, si bien es cierto, el artículo 3 actual de la ley nos dice que tenemos que auditar todas las instituciones, todos los recursos públicos, aún en aquellas que reciben subvención, las privadas, el artículo 110 nos limita a hacer ese trabajo, ya que en el artículo 110 establece que podemos auditar a las sociedades anónimas que sean constituidas con fondos públicos siempre y cuando su capital sea el 100% de recursos del Estado. Lo que ha sucedido que a la fecha que muchas instituciones hacen un subterfugio. Hacen el 90% de fondos públicos y dejan un 10% privado para que tener la limitante que Corte de Cuentas no pueda ir a auditar. Entonces nosotros no queremos tener ninguna zona exenta de control y queremos, con la reforma, estamos incluyendo que Corte de Cuentas llegue a fiscalizar independientemente sea el porcentaje de fondos públicos que se manejen. También hemos estado... ¿Qué tipo de instituciones? Deme un ejemplo para poder entender a dónde se quiere llegar. Por ejemplo, todas las subsidiarias de ESEL, ¿verdad? Son sociedades anónimas, ETESAL, INE, ¿verdad? ¿Esas no son auditadas por la Corte de Cuentas? Hemos logrado, pero ha sido con una resistencia bastante limitada, ¿verdad? Que hemos tenido. Sin embargo, hemos logrado auditar hoy en mi gestión 2 instituciones, ¿verdad? Entonces, estamos en la ¿Qué son esas 2? INE, ¿verdad? Faltan las demás subsidiarias por auditar. Esperamos poder ir. Y son instituciones que tienen mucho dinero.
manejan bastante fondos porque ellos administran y están constituidas con fondos públicos, fondos que han sido trasladados a través de CEL, y en ese sentido, como Corte de Cuentas, debemos de auditar. Okay. Después hay fideicomiso. Estamos incluyendo fideicomisos, donaciones, ¿verdad? ¿Los subsidios también? También tendríamos que auditarlos. Estamos con esta propuesta de ley, no estamos dejando ninguna zona exenta de control. O sea, un ministerio puede decir, que en el caso del Ministerio de Economía, estamos subsidiando a 20.000 familias del país en el aspecto gas, y ustedes tienen que auditar que eso realmente sea verdad. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? De hecho, hemos hecho ya algunos auditorías a todos los programas sociales que actualmente tiene el gobierno. Se han hecho algunas, ¿verdad? Pero tenemos todavía algunas zonas que nos limitan el hacer el trabajo eficiente como debemos de realizarlo. Ok. Usted llega a una Corte de Cuentas, yo diría vetusta, mañosa, de alguna forma, politizada, partidariamente politizada, porque la mayoría de la gente ahí está por algún compadrazgo político de un partido, etcétera. ¿Ha cambiado eso? Y si no ha cambiado, ¿se puede cambiar? Yo creo que sí ha cambiado, porque de hecho la actual administración de la Corte de Cuentas somos personas técnicas que hemos hecho carrera administrativa en la institución. Mi persona tiene 17 años de trabajar en la Corte, he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes áreas de la Corte de Cuentas. Usted viene de carrera, o sea, ha sido parte de la Corte de Cuentas. Entré en el 2002, fui colaboradora jurídica en varias unidades. Me he desempeñado también como subjefe del DASI, he sido colaborador jurídico en la dirección jurídica, en cámaras de primera instancia, en direcciones de auditoría. Estuve en la unidad de transparencia y la convertimos en dirección de transparencia, trabajé en ese proceso, estuve de asistente de asesores, así que sí, conozco el trabajo de la institución, conozco de algunas situaciones que se dieron. Sin embargo, al nivel que yo mantenía como empleada de la Corte de Cuentas, no estaba en mis manos hacer unos cambios. Hoy que Dios me dio la oportunidad. ¿Qué es lo que usted, cuando era funcionario en la Corte de Cuentas, creía que debía cambiarse? Muchas situaciones, entre ellas a veces yo era encargada de área de la dirección jurídica y a veces yo no estaba de acuerdo con el criterio de una opinión jurídica que se realizaba, ¿verdad? Sin embargo, yo tenía que acatar lo que el director de turno me dijera. En ese sentido, mi área se identificaba con la letra B. Entonces yo cuando hacía una opinión de ese tipo, yo le quitaba la letra B porque yo les decía, la letra B es mía y me caracteriza que yo le he hecho. Sin embargo, este no es mi criterio, no lo comparto, sin embargo lo hago porque es lo que es la instrucción que tengo, ¿verdad? Sin embargo, creo que hoy Dios me ha dado la oportunidad de que puedo generar cambios. Dentro de esos cambios está cambiar el esquema de fiscalización que tenemos. Le estamos apostando a hacer auditorías de desempeño, forenses, ambientales, de tecnologías de la información. Previas también, tengo entendido. Y le estamos apostando a que la regla general en todos los procesos de inversión pública sean concurrentes, porque es lo más viable. Eso permite que las obras se puedan corregir, se puedan realizar y no llegar a extremos cuando ya las obras ya no se puedan hacer cambios ni puedan recuperarse los dineros invertidos. Ahora, vamos a hablar después, digamos, qué tantos dientes tiene en este momento la Corte de Cuentas. Tengo entendido que también quieren hacer una modernización en los procesos. Incluso se habla de no solamente hacer juicios documentales, sino que también juicios orales. ¿Eso por qué? Bueno, dentro de lo que son las ramas del derecho, el juicio de cuentas es el único proceso que nos ha quedado que es documental. Hoy en el proyecto de reforma integral a la ley lo estamos haciendo que sea por audiencias, oral y que sea más expedito. En ese sentido queremos garantizar el valor probatorio que se le debe de dar a las pruebas aportadas, a esa inmediación que debe de haber entre las partes y los señores jueces.
y así también poderlos hacer más de fácil recuperación. En ese sentido, estamos proponiendo en la reforma un proceso abreviado para aquellos procesos que solo conlleve una observación de tipo administrativo, y cuando lleve una de tipo administrativo y a la vez patrimonial, sí irnos a un proceso común, ¿verdad? Para que las partes tengan la oportunidad de probar. ¿Son muy lentos burocráticos hoy día los procesos? Actualmente están bastante retardados, podríamos decir. Tenemos dentro de nuestra ley, se establece que los juicios de cuentas deben de realizarse en primera instancia en dos años. Sin embargo, yo he dado aviso a la Fiscalía General de la República de algunos procesos que en administraciones pasadas fueron caducados. En ese sentido, no fueron diligenciados dentro del término de los 2 años. Di el aviso a la Fiscalía General, estamos pendientes de que los compañeros magistrados y mi persona hagamos la resolución correspondiente para enviársela al señor fiscal y que él pueda continuar el proceso, porque esa falta de esa resolución a él lo limita al fiscal continuar con el proceso de determinar la responsabilidad de estos procesos que han sido o no fueron diligenciados dentro del término de los 2 años. Yo tengo la impresión que aparte de no haber tenido la Corte de Cuentas liderazgos independientes y más claros y más modernos, también, digamos, creo que hay mucha burocracia, son procesos muy largos, toma mucho tiempo, una Corte de Cuentas que seguramente no tiene ni las instalaciones, ni el presupuesto, ni nada, y eso lo hace, digamos, como una especie del hermanito menor feo de la familia, a los cuales, digamos, igual que la Fiscalía se les da poco dinero porque es mejor mantenerlo ahí, a la espera que le puedan dar un dinerito. Vamos a ir al corte, vamos a hablar de eso también. Ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a Cosavi Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriental del país. En 2020, Cosavi iniciará operaciones en San Miguel. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso.
Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Segundo sorteo, 30 de diciembre. Yo no sé si usted coincide conmigo, Presidenta, que la Corte de Cuentas fue una institución que generó muy poca confianza en la ciudadanía, básicamente porque en los últimos 30 años estuvo en manos de dos partidos políticos que se iban rotando el tenerla en sus manos, ¿no? Y que se hizo un manejo partidario, donde se perdonaba a los amigos y medio se castigaba a los enemigos, pero no era confiable. Obviamente esto también llevó a un bajo presupuesto que seguramente déjala ahí si es que no es fundamental. Y obviamente si realmente queremos luchar contra la corrupción, la Corte de Cuentas es fundamental. Deberá ser uno de los cargos más importantes a elegir en el país, al igual que la Fiscalía General de la República. Bueno, otras CFS de la región están más posicionadas, ¿verdad? De hecho, en otros países es un cuarto poder, así están catalogados. El trabajo de la Corte de Cuentas es fundamental. Yo creo que nosotros, como actual administración, queremos darle precisamente ese giro, que la Corte de Cuentas sea un trabajo técnico-legal. Es una gran ventaja que el trabajo es precisamente técnico, ¿verdad? Y media vez nosotros como alta dirección estemos comprometidos a realizar el cumplimiento legal, ese objetivo se va a lograr. Actualmente la Corte de Cuentas ha tratado de ser más transparente, más abierta. Tenemos un observatorio ciudadano que lo ha hecho, que tenemos la relación con la sociedad civil, nos han hecho varios estudios, eso nos permite a nosotros interactuar con ellos y mejorar en algunas situaciones que ellos nos han hecho algunos comentarios. ¿Hay alguna observación en relación a la información requerida de la Corte de Cuentas y que la Corte de Cuentas alega que mientras esté, digamos, en juicio no se puede dar información? Actualmente no, ya hay criterios sentados por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Inicialmente los informes con hallazgos se reservaban en base precisamente a lo que establece el artículo 19, literal E de la Ley de Acceso a la Información Pública, que decía que si eso era insumo para poder ser deliberativo en un juicio de cuentas, eso se iba a poder reservar. Eso al principio, acatando ese mandato legal, la Corte de Cuentas declaraba la reserva de la información durante estuviera el diligenciamiento del juicio de cuentas. Sin embargo, ya el Instituto de Acceso a la Información sentenció en varios procesos cuando fue apelación y nos ordenó entregar la información. A partir de eso, en la Corte de Cuentas no se reservan los informes de auditoría, todos están publicados en la página web del portal de transparencia, ya sean informes limpios o que contienen hallazgos, ahí los pueden encontrar. No tenemos esa limitante. Algunas cosas que se han negado a veces en la información, lo que involucran datos confidenciales de los servidores de la Corte. Recordemos que por cuestiones de seguridad, por la inseguridad que vivimos en el país, muchos compañeros a veces han sido objeto de extorsiones. En ese sentido, a veces sí se ha restringido, pero es por la seguridad de los empleados. Bueno, obvio. Voy a tratar tres temas que son fundamentales. Uno es el presupuesto y que tiene que ver en un choque en estos momentos entre la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, pero una reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera que quiere hacer el Ministerio de Hacienda y que dejaría a la Corte de Cuentas atada de mano en la parte presupuestal, que la Corte de Cuentas señala esto puede servir para un chantaje el día de mañana, porque el gobierno nos puede decir, bueno, les doy menos o más plata, depende de cómo se porten conmigo. Y la Corte de Cuentas audita todo el gobierno, como la Asamblea Legislativa y todos los órganos del Estado. Usted ha dicho que esto puede ser un chantaje.
No, no así la palabra chantaje, sin embargo, así lo interpretaron los medios. Las buenas prácticas dentro de toda la región y el mundo entero es que las entidades fiscalizadoras superiores debemos de tener esa objetividad, esa ¿Qué dice independencia. la Constitución? Usted dice que la Constitución lo ampara. En la Constitución establece que nosotros no dependemos ni del Ejecutivo ni de ningún órgano del Estado. En ese sentido tenemos independencia funcional, administrativa, y en nuestra ley, en el artículo 2, también establece que tenemos la independencia presupuestaria. Esta independencia presupuestaria en el 2016, que fueron algunas reformas legales a la ley, se suprimió esa independencia. No obstante, se presentó ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad precisamente a quitarnos esa autonomía. Al ser admitido el recurso, se suspendió el acto reclamado y a raíz de eso todavía conservamos esa independencia, esa objetividad. ¿Hubo fallo o no había fallo en relación a eso todavía? Todavía no hay fallo, está en suspenso de resolver ese proceso de declaratoria de inconstitucionalidad a quitarnos esa independencia presupuestaria. Okay. Yo apelaría que en el proyecto de ley nosotros conservamos esa independencia, esa autonomía. Estaría solicitándole, de hecho ayer que fui a defender mi presupuesto, yo le decía a los señores diputados que es importante que Corte de Cuentas tenga esa independencia, esa objetividad presupuestaria para poder hacer un trabajo eficiente. De hecho, nosotros en la reforma legal lo hemos retomado y estamos dotando a las unidades de auditoría interna de todas las instituciones públicas que el nombramiento del auditor interno, su evaluación y posible remoción dependa de la Corte de Cuentas, porque eso le va a permitir al auditor interno hacer un trabajo más eficiente, más transparente y poder tener toda aquella libertad que si hay una irregularidad en la institución, poderla decir, no tener aquel temor de que si dice que existe una irregularidad, va a ser despedido por parte del titular de la institución. El temor está en la reforma a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que básicamente pretende Hacienda que los presupuestos del Estado estén subordinados a las prioridades del Plan General de Gobierno. Parece lógico, pero ya visto, digamos, en términos de lo que usted lo está viendo, que es, bueno, si yo Corte de Cuentas audito incluso al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa, a mí no me pueden tener, digamos, dependiendo de lo que ustedes digan para que me den presupuesto, porque si no, ¿cómo voy a trabajar? Exactamente, y justamente fíjese que ahora la Comisión de Hacienda me envió precisamente los proyectos de reforma de la LACAP y del sistema SAFI para que como Corte de Cuentas dé una opinión al respecto. Entonces ahí precisamente le vamos a hacer llegar nuestros argumentos a la Asamblea Legislativa por escrito, amparados en las buenas prácticas de las CFS de la región, de lo que actualmente conservamos en nuestra Constitución, porque el artículo 195 y siguientes de la Constitución no han sido reformados, poder defender esa autonomía presupuestaria que tenemos. ¿Cuánto es actualmente el presupuesto de la Corte de Cuentas? Tenemos 43 millones y hoy para el próximo año llevamos 44. Nada. ¿Cuánto es lo que ustedes están pidiendo? Tenemos un incremento de 1.93% nada más, cuando el techo que me dio Hacienda y en base a la Ley de Responsabilidad Fiscal era de 3.3%. Más. Más. Y solo lo aumentaron 1%. 1.93. Pero ¿cuánto es lo que ustedes consideran que debe ser el presupuesto justo? Nosotros necesitamos más, yo lo decía, y de hecho, si logramos la aprobación de esta ley, vamos a necesitar incrementar nuestra planta de auditores para poder dar cumplimiento. Actualmente tenemos como 700 auditores, estos 700 auditores todavía tenemos más de 150 auditores con peritajes haciéndolos en la Fiscalía General y en algunos tribunales de justicia. Eso nos limita a nosotros poder realizar también el trabajo misional que tenemos como Corte de Cuentas. Necesitamos incrementarlo, pero sabemos también que la situación que vive el país tampoco es para hacer un incremento de la noche a la mañana. Tenemos que ir de forma gradual. Yo reconozco el personal. Si los dineros no están bien controlados, no hay un país que vaya a crecer.
Pero vamos en ese enfoque. Yo confío en el nuevo giro que tiene el país. Creo que el papel de la ciudadanía ha jugado un papel muy importante. Las contralorías sociales son importantes, nos ayudan incluso a nosotros como Corte de Cuentas a estar más vigilantes. En enero de este año nosotros relanzamos la APP de Denuncia Ciudadana, un aplicativo que se tiene en los teléfonos celulares, donde nos pueden mandar las denuncias. Se tuvo un gran incremento de las denuncias ciudadanas, se han estado verificando y eso ayuda. Y creo que debemos de considerar, los tiempos han cambiado, tenemos que adaptar nuestras leyes a ese cambio que ha existido y a lo que la ciudadanía está demandando. Vamos a hablar del caso de Sigfrido Reyes, que la Corte de Cuentas detectó ahí unas compras irregulares al Instituto de Pensiones de la Fuerza Armada en el próximo bloque, pero yo quisiera preguntarle, porque obviamente la confianza en la institución y seguramente el que se lee todo lo que necesita va a depender mucho de lo que muestre la Corte de Cuentas, ¿no? Tenemos una Corte de Cuentas en el pasado que ha entregado, ¿cómo se llama? Finiquitos. Finiquito Express. Obviamente yendo por encima de todo lo que corresponde a lo que debe hacer la Corte de Cuentas. O sea, ha actuado arbitrariamente, partidistamente, fomentando la impunidad en el país. ¿Ustedes han hecho hallazgos últimamente como para decir esta Corte de Cuentas sí está trabajando? Dejemos el lado de Sigfrido que vamos al próximo bloque, pero antes de cerrar este bloque, ¿hay cosas importantes que están encontrando últimamente y que dan cuenta que la Corte de Cuentas está haciendo las cosas diferentes? Lo hemos hecho. De hecho, creo que para poder hacer un trabajo eficiente con otras instituciones también tenemos que trabajar primero internamente lo que es la Corte de Cuentas. En mayo del año pasado se hizo la suspensión de una directora de auditoría, ¿verdad? Justamente por el caso del ex fiscal Martínez, que en su momento ella emitió los informes limpios y luego resultaron todos los ilícitos que el ex fiscal había cometido. Y casualmente, precisamente, en el caso del ICFA también ella auditaba esa institución y también los informes están limpios, ¿verdad? Hoy ya el señor fiscal también ya le sumó estos ilícitos a esta directora, ya está siendo procesada también por esa otra situación. ¿Está siendo procesada internamente o allá en Fiscalía? En Fiscalía General. Internamente se ha llevado un proceso de destitución. Perdón, ¿esta es primera vez que un funcionario de Corte de Cuentas es procesado? De esa altura, sí. Es primera vez que se está siendo procesado un director de auditoría, están otros en investigación. ¿Hay otros en investigación? Y también hay 2 jueces de cuenta denunciados también ante la Fiscalía General. Así que ¿usted cree que ha habido corrupción interna? Es lo que van a investigar. Porque es una institución donde es fácil corromperse y donde hay corrompedores que están muy cerca de ella, ¿no? Yo siempre he dicho, el único antídoto para la corrupción es la honestidad, ¿verdad? Sin embargo, hay que hacer énfasis en el tema de integridad, hay que hacer énfasis. Y como presidenta de la Corte de Cuentas, yo he dicho, yo voy a hacer todo lo que legalmente pueda hacer, siempre y cuando tenga las evidencias correspondientes. Los casos que se han denunciado son los que existen los indicios correspondientes, ya será la parte de la Fiscalía quien va a deducir lo pertinente en ese ámbito, y como Corte de Cuentas, en mi calidad de presidente, voy a hacer lo que a derecho corresponda. En ese sentido, yo ya hice una declaratoria de caducidad de 2 directores de auditoría quienes están siendo investigados internamente para ver si en un determinado momento hay o no alguna responsabilidad, y a la vez se envió el aviso a la Fiscalía General para que también la Fiscalía General investigue si hay una trascendencia al derecho penal. En ese sentido, también tenemos el caso del área jurisdiccional, quiero aclarar. Es algo que nos corresponde a los 3 titulares de la institución, mi persona en calidad de presidente y los 2 magistrados
quienes tenemos que pronunciarnos, ¿verdad? Ya la Fiscalía nos ha hecho reiteración de la petición de que declaremos la resolución correspondiente para que ellos puedan continuar en el proceso. Hemos analizado ya, yo presenté un primer borrador de esa resolución y esperaría que los magistrados la analicen a la brevedad posible y podamos ya corresponderle a la Fiscalía enviándole la resolución que en reiteradas ocasiones ya nos ha solicitado. Ok. Vamos al corte, vamos a volver con el caso de Sigfrido Reyes. Yo diría el caso IDFA, porque no sé si solamente es el caso Sigfrido Reyes. Ya volvemos. Tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. De Sigfrido Reyes, la Corte de Cuentas encontró un hallazgo de ciento y tantos mil dólares por los cuales el IDFA le habría vendido 5 lotes en un 50% menos del valor que ellos tenían establecido para esos lotes. Esto llega a 105.348, lo que habría sido el dinero no pagado por Sigfrido Reyes por esos terrenos del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada. Esto ustedes lo entregaron a la Fiscalía. Ese informe se realizó primeramente, aclararle, a través de requerimiento de la Fiscalía General de la República. El informe comprendía el año 2012, el cual, de acuerdo a nuestra ley, ya no es auditable. ¿Por qué? ¿Tienen limitante ustedes de acuerdo a la ley? Tenemos una limitante de auditar 5 años hacia atrás. Sin embargo, en el proyecto de reforma integral yo lo estoy ampliando a 10 años. Ya. El poder fiscalizar, sí, porque como Corte de Cuentas quedamos muy escasos para cumplir con todas estas demandas que están realizando. Sin embargo, por mandato y al requerimiento de la Fiscalía General, el examen se hizo. De hecho,
En el escrito el señor fiscal había hecho el requerimiento de que quería que ese informe, y quiero decir, es primera vez que aquí digo, ya hablo de este tema más en específico, él nos pedía precisamente que ese informe no fuera realizado por personal de la Auditoría 3, que era quien auditaba esa institución. Cuya directora está en juicio. Está en proceso. Entonces nosotros, yo lo remití, se lo dirigí al coordinador general de auditoría con esas indicaciones, y él tuvo a bien mandarlo a la dirección de auditoría 1, quien fue los auditores que emitieron ese informe en los términos en que se ha enviado a la Fiscalía General. Okay. Ahora, eso es relativamente fácil. Ustedes van al IDFA y piden, digamos, cuáles eran los precios de esos lotes, ¿no? Se hace un estudio, ¿verdad? Los auditores, ya hay técnicos, por eso el equipo de auditoría tiene que ser multidisciplinario. Hay ingenieros, hay arquitectos, están los auditores que hacen las auditorías financieras, la parte contable, y ellos hacen el cruce de la información. Hay que revisar primero ante el CNR, ante Economía y todo, cómo están los precios del mercado en la época en que se fueron las ventas, y luego se hace la trazabilidad y se determina el monto que debió haberse realizado la venta. O sea, se termina por precio de mercado. Exactamente, se realiza, recordemos que yo tengo también... entendido que ellos tenían ciertos precios, pero habían precios que variaban. Esa es precisamente la parte que fueron a realizar los auditores. Contablemente va a determinar cuál era el precio en la época que fue la venta, el precio que se manejaba. Ya recordemos que el CNR también tiene determinado los precios de los terrenos de acuerdo a la ubicación que se tiene. Ok. Presidenta, esta investigación es solo para ese caso, o ustedes pudieron ver un poco más el caso del IDFA. Ustedes el IDFA lo auditan, ¿no? Es auditable y está dentro de la programación. ¿Lo han auditado? Se ha auditado, pero sin embargo los informes anteriores que existían estaban limpios, no tenían hallazgos, ¿verdad? A raíz de ello le mencionaba que tales ilícitos penales también se le han sumado, se le han acumulado a la directora de auditoría, que está siendo ya procesada previamente por el caso del ex fiscal. Pero en este sentido, este requerimiento que nos hizo la Fiscalía solo obedece al periodo que la Fiscalía nos ha hecho. Ok, porque ahí tenemos un caso, y yo no quiero decir que haya algo, porque no me corresponde, pero obviamente es una institución que tiene problemas serios, que el Estado le está inyectando dinero porque no puede pagar las pensiones. Entonces hay que ver cómo se ha manejado el IDFA en los últimos años, ¿no? Se están haciendo las auditorías correspondientes. No tengo el dato por el momento en qué año se está auditando. Sin embargo, la Dirección de Auditoría 3, que es a la que les corresponde auditar, tiene que llevarla siempre en el plan anual de operativo que para el próximo año 2020. Y en este sentido nosotros solo estaríamos sujetos también a cualquier requerimiento que nos haga la Fiscalía para ampliar alguna investigación relacionada al caso. Caso contrario, hoy por hoy todo estaría en manos de la Fiscalía General, quien tiene que hacer, de acuerdo a las indagaciones que ha hecho con el informe de Corte de Cuentas y con otros insumos que haya recabado, para poder iniciar el proceso correspondiente. Presidenta, voy a irme ahora al caso de que esto es como raro, porque yo no sé si usted la reforma está planteando algún tipo de superioridad de la Corte de Cuentas, porque la Asamblea debe auditar a la Corte de Cuentas. No la ha auditado en los últimos años. En 24 años solo la ha auditado 7 veces, de acuerdo a un informe reciente. 7 veces en 24 años, pero la Asamblea Legislativa tiene la obligación legal de auditar todos los años a la Corte de Cuentas, y para esto tiene que encontrar y licitar a una empresa auditora que audite la Corte de Cuentas. Ustedes no han sido auditados. En el periodo de nuestra gestión, no. Sin embargo, tuve la oportunidad, cuando acababa de ser nombrada, de estar presente en la lectura del borrador de informe que correspondió hasta el año 2016 en la auditoría, y allí sí habían algunos hallazgos de los cuales nosotros como administración actual tomamos nota a efecto de
de no estar cometiendo esas irregularidades. Hemos acatado, de hecho yo lo decía ayer en mi defensa del presupuesto, que hemos ya cumplido algunas recomendaciones de la auditoría externa que nos realiza la Asamblea Legislativa. ¿Pero cuándo fue la última? 2017, ¿no? En el 2016, periodo 2016, pero la lectura fue en el 2017, la emisión del informe. ¿Para usted la Corte de Cuentas debe ser auditada? Debe de serlo. Recordemos que yo creo que ahí es como, digamos, que otro tribunal audite la Sala Constitucional, o sea, como complicado, porque ustedes supuestamente son una entidad superior en materia de control financiero, en materia de... Sin embargo, por mandato constitucional, la Asamblea Legislativa debe de auditarnos. ¿Cómo se hace eso? Porque si usted audita a la Asamblea y la Asamblea lo audita a ustedes, ¿cómo se hace eso? El trabajo técnico. La auditoría es un trabajo técnico. Recordémonos que tanto las firmas privadas como Corte de Cuentas, nuestras normas de auditoría gubernamental están basadas en las normas internacionales de auditoría. Entonces, hay un estándar de auditoría, no podemos salirnos de eso. Está en la Asamblea Legislativa, si bien tiene que cumplir ese mandato constitucional. Quiero mencionar que nosotros como Corte de Cuentas, de acuerdo a lo que establece el artículo 3 de la ley, de que todas las instituciones públicas deben de ser auditadas por la Corte de Cuentas está incluida y se hace la propia auditoría. ¿Qué hacemos? Primero tenemos nuestra propia dirección de auditoría interna, la cual nos está revisando nuestro control interno año con año. La dirección de auditoría 1 está dentro de la distribución de instituciones públicas que les corresponde auditar, tiene asignada a la Corte de Cuentas. Si quiero hacer ver una situación, es primera vez que ya hay 2 informes de auditoría a raíz de la dirección de auditoría 1, que están ya en juicio de cuentas en la Corte de Cuentas de administraciones anteriores. Se está transparentando, parece. Está transparentando. Nosotros ya como actual administración ya le pedimos a la Dirección de Auditoría 1 que audite nuestra gestión, porque nosotros queremos ir de una sola vez. Si estamos haciendo un mal trabajo, que nos lo digan para poderlo corregir. Pero yo recuerdo algunas explicaciones que han dado presidente de la Corte de la Asamblea Legislativa cuando se le pregunta por qué no han auditado a la Corte de Cuentas, y dicen ellos siempre que es difícil encontrar la empresa adecuada porque la ley establece que esa empresa auditora debe estar inscrita en la Corte de Cuentas y muchas empresas auditoras no quieren pelearse con la Corte de Cuentas. Pero fíjese que no, hay que hacer un cambio. El registro de firmas privadas está amplio. Hay más de 100 firmas auditoras registradas legalmente por la Corte de Cuentas. ¿Tiene que ser nacional la empresa? Pueden ser internacional. Depende de cómo abra el concurso la Asamblea Legislativa. Así pueden concursar. Si es un concurso público, nacional, internacional, también pueden tiene que estar participar. inscrita en la Corte de Cuentas. En este caso, recordemos que también hay firmas que tienen su propia marca, ¿verdad? Ya la más común, bueno, no les podría hacer el comercial a ninguna firma, sin embargo, tenemos firmas privadas muy garantizadas, certificadas, incluso con las ISO, que tienen convenios internacionales con otras grandes empresas. Que ya están, podemos decir, están relacionadas, ¿verdad? Y que ellos incluso auditan en otros países a otras instituciones. Las auditorías son bastante, porque hay un reglamento ya establecido, ellos deben de cumplir un mínimo de requisitos y no se autoriza ninguna firma de auditoría si ese cumplimiento de esos requisitos no está. Por lo menos los requisitos mínimos deben de cumplirlos y cumplir también con las normas internacionales de auditoría, y ese es el estándar para poder auditar. Entonces, el trabajo... ¿Por qué se le ha complicado tanto a la Asamblea hacer esto? Yo creo que es más el término económico, porque el cuestionamiento fue por los $300,000 que habían reservado. Cuesta una auditoría.
ese es el valor que anda por lo menos una consultoría de ese tipo, ¿verdad? Entonces creo que más la limitante que tiene la Asamblea Legislativa es por el término económico. Recordemos que fue cuestionado por su edificio, ¿verdad? El dinero que había reservado y reservar más dinero. Por eso yo le mencionaba que yo en mi presupuesto había tratado de ser austera, a pesar de que me habían dado el techo del 3.3%, yo presenté un presupuesto de 1.93%, siendo austeras, considerando el tema país que tenemos, ¿verdad? En ese sentido yo considero que la limitante de la Asamblea Legislativa no es por voluntad política de querernos auditar o no, sino es más bien la limitante económica que hoy por hoy tenemos todas las instituciones públicas, pero considero en el transcurso del año se puede hacer una reprogramación presupuestaria de acuerdo al crecimiento que vayamos teniendo, y yo haría siempre la petición, como ya se lo he dicho, tanto a la Dirección de Auditoría que nos audita en la de Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa, que en la medida de lo posible hagan las gestiones pertinentes a efecto de que puedan contratar esta firma privada y nos auditen. A mí en lo personal sí me gustaría que me auditaran hoy que estoy acá, que me la hagan concurrente como deberíamos de hacerla, porque eso nos permite corregir y hacer bien las cosas. ¿Cuándo termina su periodo? En agosto del 2020. O sea, le quedan 6 meses, 7 meses. 7 meses prácticamente. 7 meses. Son para 3 años. 3 años estamos ahí, ¿verdad? Yo apoyo la moción de Fusades que dice que el periodo, y de otros tanques de pensamiento que dicen que el periodo que debe aumentarse. Debería de aumentarse, porque yo estoy ahorita en esta lucha de que se me apruebe este proyecto de ley. Y también voy a necesitar el tiempo para poderlo implementar. En todo caso, yo confiaría en que las administraciones que lleguen le demos continuidad a los proyectos, porque si no, nunca vamos a tener la finalización de los proyectos, ni vamos a ver los avances, porque es necesaria esa continuidad y finalización de los proyectos, no dejarlos a media o decir que porque yo no lo hice, esto no sirve, cambiémoslo, eso nunca llega a concretar las cosas. La última pregunta, el caso de los fondos reservados ya no existen, dice el gobierno. Tenemos que ver cómo aprueban el presupuesto, ¿verdad? Dependería porque de eso, pero en el caso del presupuesto de la OIE, ¿ustedes pueden auditarlo? Según el artículo 45 de la ley, nosotros deberíamos de auditarlo. Tenemos ese acceso irrestricto para poder auditar. Sin embargo, yo siempre he dicho, hay como un choque, también ellos tienen una limitante a poder dar alguna información. El artículo 8 de la Ley de Inteligencia del Estado dice que deben de mantenerlo en reserva y no darlo a conocer. Yo siempre he dicho y hago el llamado de que es necesario armonizar las normativas. Si bien es cierto para nosotros la ley de la Corte de Cuentas es especial en materia de fiscalización, también la ley de OIE es especial en temas de inteligencia del Estado, que ya de acuerdo al artículo 168 de la Constitución también mandata que debe de mantenerse en reserva la información a efecto de no comprometer la soberanía del país y defender el territorio. ¿Ustedes en ese caso qué le pueden entregar? Decirle hemos gastado $200.000 en pago a personas para que den información, en otros 500.000 en sueldo, globales nada más, sin información de fondo. De acuerdo a la ley de la Corte de Cuentas, deberían de darnos el respaldo también de esos gastos. ¿El respaldo también? No solo los gastos, sino el respaldo. Sin embargo, como le decía, ellos también tienen esa limitante, incluso el artículo 355 del Código Penal habla de un posible ilícito penal por develar información que sea declarada irreserva. ¿Quién debiera dirimir esto? Bueno, la Asamblea Legislativa es la que hace las reformas legales, ¿verdad? Vamos al corte, ya volvemos.
Hola, espérame, dame un segundo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Una deberías de probar, fíjate. Sí, me decían que Son baratas, ¿no? digo barato, sí, verdad, feo, pero Y yo la encontré mucho más barata para el tiempo del Black Friday, sí. porque la mía no bajaba de 55, 50 pesos, porque tiene 3 GB de RAM y 16 de disco duro. Y de repente pregunté en todo Metrosur, y me quedaba una tienda que no me gusta porque dije, es muy cara. Ya había ido a comprar ahí. No me quería, puta, no, me dijo, en 40 la tengo. 40, llévala, te la voy a dejar en 35 vos, porque hoy es el último día de la semana del Black Friday, que no sé qué, no sé cómo. Ah, bueno. Ay, voy a regresar, le dije, fíjate, porque que no sé, si me das 30 te la llevo ya. Aquí está. Y digo, pues, y todavía me decía que tenía un Android 7.1 y era un Android 9.0 que tenía en la caja, ni siquiera sabía lo que estaba vendiendo. Le digo, y entonces mi uchero compra la IP, y me dijo, puta, si querés te vendo una. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarle, señor Castillo. Iniciamos la participación de nuestros amigos televidentes con él y dice Etesal, Geo, etcétera, derivadas por privatización del sector energía, no deben de ser SA. Los accionistas son CEL y el gobierno, son del Estado. Son adefesios creados con esa ley con fines políticos que lo único que hacen es encarecer la energía porque todos los costos, dice la señora Eli, dice Dani. Se debe de fortalecer mucho a la Corte, ya que uno de los pilares de la corrupción en nuestro país ha sido la misma Corte, afirma Dani. Antonio Cuellar dice, buenas noches, me gustaría saber cómo queda el caso de Sigfrido Reyes y la Corte de Cuentas. En su momento dijo que no habían indicios de enriquecimiento ilícito y hoy el fiscal general dice que lo enviará a la cárcel porque se ha habido ese delito. Gracias, dice el señor Antonio Cuellar. Oscar Sanabria dice, ¿por qué la Corte de Cuentas no auditó con anterioridad el caso de Sigfrido Reyes? ¿Debe la Fiscalía investigar al auditor interno del ITFA, al jefe del equipo de la Corte de Cuentas por no auditar y denunciar esas irregularidades, al igual que a su titular? Le pregunta el señor Sanabria. El señor Alec Castillo dice, felicitar a la presidenta por una propuesta de ley audaz que no puede quedar en los archivos de la Asamblea Legislativa. Quisiera saber si el anteproyecto contempla procesos de auditoría de fondos de cooperación vinculantes tanto a la administración pública como a contratistas y ONGs. Vamos al estudio para las respuestas de la presidencia. A ver, primero aclaremos lo de Sigfrido porque parece que algunos amigos no nos escucharon esa parte. Está enjuiciada la directora y otros de la unidad que investigó el caso de Sigfrido Reyes. Exactamente, de hecho está suspendida, la tenemos suspendida desde mayo del año pasado y de hecho ella nos ha ido a demandar a la contencioso administrativo por $500,000, ¿verdad? Que esperamos ahí que la Cámara resuelva que no hay lugar, porque sí hubo justa causa para separarla del cargo y la prueba es ahora precisamente en que en su primer momento se separó por los casos del ex fiscal Martínez y ahora ya se le sumaron los casos del ICFA. En su momento, desconozco, quiero aclarar que es un periodo 2012 en el cual esta administración no estaba en funciones, ¿verdad? Para asumir, yo siempre he dicho, quiero sentar un antes y un después de mi gestión. Y de los casos que yo tenga conocimiento y que tenga las pruebas suficientes, yo voy a proceder como legalmente corresponde. En este sentido, en su momento, cuando se dio el caso del ex fiscal Martínez, el equipo de auditor se abocó a mi persona y nos puso en contexto de la situación. Fue a raíz de eso que se dio el aviso a la Fiscalía General y se suspendió a la directora para que no continuara con ese proceso. Ya la Fiscalía está investigando y están haciéndose las indagaciones pertinentes. En ese sentido, ya como Corte de Cuentas ya realizamos lo pertinente en relación a los equipos de auditoría que en su momento funcionaron
Y ahora el proceso está en manos de la Fiscalía General, quien tiene que hacer lo pertinente de acuerdo al insumo que hoy Corte de Cuentas le ha establecido. Ok. O sea, hubo un antes y una ahora, y de ese antes que dejó limpio el caso, pues digamos no era así, y se siguió una investigación y hay un proceso sobre eso, que quede claro. Accionistas son CEL y el Estado, de Etesal, Enel, etcétera. ¿Por qué se le ve como una SADCB, una figura privada? Porque así las constituyeron, ya así lo establecen sus escrituras de constitución, y es lo que yo le mencionaba. El que hizo la pregunta lo decía, ¿verdad? Que fue como una defraudación que se quiso hacer, y yo lo decía por soslayar lo que establece la ley, el artículo 3, y caer en lo que es la figura del 110, de que únicamente podían fiscalizarse aquellas sociedades anónimas que fueran constituidas con el 100% de recursos públicos para ser auditados. Se hizo ese subterfugio y se crearon las asociaciones anónimas para que a efecto que no fueran auditadas por la Corte de Cuentas. Sin embargo, hoy en nuestro proyecto de ley llevamos esa reforma legal de que sean auditadas a efecto de no dejar ninguna zona exenta de control. Y esto yo lo amarro a la última pregunta que también hicieron. Dentro del ámbito de ampliación que se está haciendo, se está dejando ver de que podamos auditar toda asignación de recursos, no importando el porcentaje que sea, si esto va a ser en cuestiones de empresas, sociedades anónimas, economía mixta, fideicomisos, donaciones. Quiero aclarar, hace poco recibí a un embajador, ¿verdad?, que también él me pedía de cómo podía ser para que ellos pudieran seguirnos apoyando con cooperación internacional. Yo le mencionaba, ahí en cuanto a fondos de cooperación, sí estamos limitados siempre y cuando el convenio de cooperación así lo establezca, que Corte de Cuentas va a auditar. Entonces yo le decía a él que mi consejo era que ellos deben de establecer en la asignación de los recursos de cooperación que estos deben de ser auditados por Corte de Cuentas. Si ellos así lo establecen, nosotros así o sea que actualmente lo vamos a realizar. Los fondos de cooperación no se auditan. En algunos convenios ya se establecen, lo que son convenios de préstamo. Pero si no establece, no se audita. Pero si no los establece el cooperante, no los podemos auditar. En ese sentido, no. Debe quedar en el convenio de cooperación que deben de ser auditados por Corte de Cuentas, y ahí sí podemos llegar, ¿verdad? Pero yo le decía a este cooperante, tienen que establecerlo. Hemos tenido avances bastante fundamentales, quiero mencionar con el BID, ya tenemos una guía para poder auditar los fondos que ellos van a asignar en la elaboración de algunos proyectos. Tenemos una guía, tenemos capacitado al personal de la Dirección de Auditoría 5, quienes van a ser ellos los que van a auditar todos aquellos proyectos que sean financiados por el BID, porque ya tenemos ese convenio, ¿verdad? Y creo que esa es una muestra de la confianza que esta gestión ha mostrado también en organismos internacionales tan importantes como el BID. Creo que me queda un par de minutos. Quiero también preguntarle por el sindicato. El sindicato de la Corte de Cuentas es un sindicato bastante, digamos, que se moviliza bastante. Por 2 años no apareció, pero ahora nuevamente apareció, hablando de contrataciones indebidas dentro de la Corte de Cuentas, de aumentos de salario. Esto no es tan nuevo, pero quiero saber qué pasó finalmente después de eso. Bueno, tenemos sindicato de trabajadores y también tenemos asociación de trabajadores, ¿verdad? Y ellos creo que han venido realizando, de hecho hemos firmado un contrato colectivo de trabajo que va a entrar en vigencia el próximo año. Estamos haciendo las gestiones para que podamos darle el debido cumplimiento, siempre y cuando en todas las cuestiones legales. Yo le mencionaba al inicio que como Corte de Cuentas, y lo mencionaba ayer también en la defensa del presupuesto, hemos cumplido las recomendaciones de auditoría. Una de las observaciones de la auditoría externa realizada por la Asamblea Legislativa nos establecía que teníamos personal que su cargo no correspondía funcional y nominalmente. A raíz de mi gestión,
el año pasado y este año hemos hecho una reclasificación de plazas a efecto de ordenar estas plazas que habían sido observadas por la Dirección de Auditoría Externa. En ese sentido, yo establecí un proyecto. En ese proyecto yo les decía de que no podemos nosotros tener este desorden ya teniendo una observación de auditoría externa y teniendo el desorden, y nosotros vamos a otras instituciones y también realizamos reparos de este tipo porque no corresponde el cargo nominal con el funcional. Entonces nosotros el año pasado lo hicimos con el área jurisdiccional, ahora con el área administrativa, y hemos hecho ese ordenamiento de plazas. No son un aumento salarial indebidamente, sino que en ese sentido ordenamos. Este año eran como 400 plazas que se ordenaron para hacer esa ordenación, ¿verdad? Okay. Bueno, Sí. hay muchos temas que tocar. No la había tenido nunca al actual presidente de la Corte de Cuentas. Es un gusto tenerla acá, espero volver a tenerla y que sigamos hablando de una institución tan importante como la que usted dirige. Como no, muchas gracias, y como le dije, espero que no sea la última vez. Me es importante dar a conocer el trabajo que como Corte de Cuentas estamos haciendo y que a la ciudadanía le quede claro que es un antes y un después, y esta administración es transparente y es eficiente. Gracias, presidenta. A usted, amigo de Trinidad, también le doy las gracias por su sintonía y los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a hablar de turismo en el país, sobre todo por estos días con la ministra de Turismo, para poder ambientarnos cómo están los lugares donde debemos ir y qué se está haciendo en el país en materia de turismo. Que pasen muy buenas noches.